Hola, es una alegría para mí poder continuar con el estudio de otro tema en el día de hoy y hemos llegado al punto en esta serie en la cual necesitamos detenernos y mirar con detalle el uso de la palabra fuego. Hemos juntado todos los versículos que hacen referencia a la palabra fuego, tanto en hebreo como en griego. De hecho, en cada uno de esos idiomas hay varias palabras que son traducidas como fuego. Y aparte del significado de fuego como siendo la combustión de cosas materiales, hemos visto que la palabra fuego se usa en otros contextos o con otros significados. Y dentro de eso hemos encontrado que hay dos grandes temas centrales que recorren muchos de estos versículos. Por un lado nosotros tenemos el fuego y la vinculación que tiene el fuego con el amor de Dios. Y por el otro lado hemos visto a la palabra fuego con la vinculación que tiene respecto de la ira de Dios. Así que bajo estos dos grandes temas vamos a desarrollar el tema del día de hoy y el de la próxima semana. ¿Qué es lo que nos dice respecto de Dios y del amor de Dios la palabra fuego? ¿Qué es lo que nos ilustra respecto de la ira de Dios y de Dios la palabra fuego? Vamos a considerar esto y vamos a ver las diferencias, vamos a ver en qué sentido o con qué significado se usa la palabra fuego bajo estos dos contextos. Entonces, pasamos ahora a considerar los textos que están vinculados con el amor de Dios en relación a la palabra fuego. El primer uso que queremos ver de la palabra fuego es el uso corriente que tiene, el uso en el sentido de la combustión de materiales, y lo vamos a hacer viendo el primer versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 12 a partir del versículo 9 en adelante. Dice así: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Nosotros vemos que justo antes de la salida de Egipto, en el Éxodo, el pueblo de Israel tenía que asar el sacrificio al fuego. Si sobraba algo, además lo tenían que quemar, lo tenían que consumir en el fuego. Esto obviamente es en ese sentido expreso, directo, literal. Nosotros encontramos otra referencia en 2 de Reyes capítulo 17 a partir del versículo 17 que dice así: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Sigue en el 31. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac y a los de Sepharvaim, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamalec, dioses de Sepharvaim. Nosotros vemos aquí cómo hay un concepto de un Dios que hace pasar a los hijos del fuego. Hay un concepto de un Dios que demanda que los hijos sean entregados como sacrificio y que sean pasados por el fuego o sean echados al fuego. Hay una demanda por parte de un concepto de Dios en estos pueblos que demanda lo más precioso en sacrificio, demanda la entrega de los hijos. Y estos son sacrificados en fuego. Nosotros encontramos una historia similar, pero ahora la vemos en el pueblo de Israel, donde se revelan las intenciones del corazón de ciertas personas. En Jueces capítulo 12, a partir del versículo 1 dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Acá nuevamente tenemos a los hijos de Efraín, ¿no es cierto?, que le reclaman a Jefté el no haberlo llamado a la guerra para luchar contra Amón. Y en ese reclamo le dicen a él, que era un juez de Dios, le dicen: nosotros vamos a quemar tu casa contigo. Nuevamente tenemos aquí una concepción, ¿no es cierto?, de lo que es un castigo y de cómo tendría que ser un castigo. Eso es o consiste en poner las cosas o las personas al fuego. En Jueces capítulo 15, a partir del versículo 6, nosotros leemos que dice: y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre.
Nuevamente tenemos ahora, en este caso, al pueblo de los filisteos, que en su concepción y en su mentalidad el castigo tenía que ser dado con fuego. Hay como un concepto de que las cosas son retribuidas, son castigadas a través de la quema o a través de prender fuego y quemar a aquellos que cometen las infracciones que son consideradas graves. Vemos un concepto de un Dios que quema con fuego inclusive en los pueblos paganos, ¿no? Eh, Decimos un concepto de Dios que quema por fuego, porque por las demandas que hemos visto anteriormente respecto de los sacrificios que sean ofrecidos los hijos en fuego, y luego vemos que ellos tienen como método de castigo eh, al fuego, ¿no? El segundo versículo que me gustaría leer se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, a partir del versículo 1. Dice: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Vemos que Dios responde a esta oración haciendo que descienda fuego del cielo y que consuma la ofrenda, que consuma el holocausto y las víctimas. Notamos y vemos que el fuego de Dios consume el holocausto y las víctimas, y recordamos o notamos que éstas ya habían sido sacrificadas, ¿no? Ya habían sido muertas, y el fuego desciende y las consume. Y uno podría preguntarse, ¿no?, ¿qué significa todo esto? Lo vamos a ir respondiendo parcialmente en estos próximos temas y quizás más completamente un poco más adelante. Y un versículo más me gustaría referenciar respecto del uso del fuego como elemento que consume o como algo que consume, eh, quizás en un sentido, pero en otro sentido también en, en- en el sentido literal de la palabra fuego. En Números capítulo 31, versículo 23 nos dice que todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Nosotros en este versículo descubrimos que hay dos elementos que son utilizados para la purificación. Uno es el agua y el otro es el fuego. Y se nos dice que aquello que resiste al fuego ha de pasar por el fuego para ser purificado. Hay cosas que no resisten el fuego. Esas que no resisten el fuego no han de pasar por el fuego para su purificación. Así vemos que hay fuego y hay fuego. Eh, y como veremos más a continuación, como veremos más adelante, hay fuego en un sentido literal que consiste en la combustión de cosas materiales, pero también hay cosas que son comparadas, que son comparables al fuego. Hay cosas que son como el fuego, según como las describen las escrituras. Y lo interesante de todo esto es que veremos que hay cosas que son como fuego y que desencadenan fuego, y hay cosas que son como fuego y apagan fuego. Hay fuego que purifica y hay fuego que consume. Y una de las preguntas que uno podría hacerse, bueno, viendo esta variedad de significados, ¿no?, que vamos a presentar a continuación en la Biblia, ¿cómo saber qué fuego es qué fuego? ¿Cómo poder distinguir y entender cuál fuego se está haciendo referencia en las Escrituras? ¿Cómo hacer para tomar todas las instancias y darles el sentido que las Escrituras le quieren dar a cada una de ellas en su conjunto? Para eso los animo a que continuemos con este estudio y vamos a pasar al siguiente punto, en el cual veremos a Dios siendo o presentado como siendo fuego consumidor. Y vamos a ver versículos que nos presentan a Dios no solo como fuego consumidor, sino que también como envuelto en llama de fuego. En Éxodo capítulo 19, versículo 18 nos dice: Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Vemos que Jehová había descendido en fuego, ¿no? Y porque Jehová había descendido en fuego, el monte Sinaí humeaba. Había un fuego, había una llama literal. El Padre y el Hijo, como habíamos visto en otra presentación anterior, descienden a entregar la ley a la cúspide del monte Sinaí, y nos dice que Jehová había descendido o descendió en fuego. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 nos dice que habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Era la voz de Cristo, la voz del Hijo de Dios, quien habló de en medio del fuego. Es decir, él estaba rodeado de fuego. En Éxodo
capítulo 3, versículo 2, encontramos otra instancia. La anterior no fue la primera, sino que ya había ocurrido antes. Lo leemos y dice así: Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Notemos lo siguiente: Cristo nuevamente aparece ahora envuelto en una llama de fuego, ahora se le aparece a Moisés, y la zarza no es consumida. Vemos que la llama de fuego del Hijo de Dios no consume a la zarza, no consume a la planta. Si el Hijo de Dios permanece en la zarza, en la planta, viene o rodea al Hijo de Dios ese fuego, pero ese fuego no consume a la zarza. Eso es lo interesante y destacable de este punto, ¿no? Eh, el siguiente que quisiera leer, el siguiente versículo que quisiera leer es el que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 29, que nos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios es un fuego que consume. Y nos podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que consume? Hay algo en el fuego de Dios que es consumido. ¿Qué es lo que es consumido por el fuego de Dios? La zarza, por ejemplo, no fue consumida. Intentaremos responder a esta pregunta en este estudio y en el próximo. Otro versículo en el cual encontramos una referencia a Jehová o a Dios en relación con el fuego se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 17, que nos dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Quizás lo primero que nos tenemos que preguntar: ¿qué es la gloria de Dios? ¿No es cierto? En el tema 16, la gloria del Señor; el tema 17, el rostro de Dios; y en el tema 18, el nombre de Dios, vimos en qué consistía la gloria de Dios, la gloria de Jehová. En resumen, la gloria del Señor es la gloria de su carácter, o la gloria de Dios es su carácter, su bondad, su misericordia, que no tendrá por inocente al culpable, que le dará a cada uno el camino de su elección. En ese sentido, la gloria de Dios es Cristo, es la vida de Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La vida de Cristo en la tierra es la revelación de esa gloria de Dios. Y esta gloria de Dios que el pueblo de Israel ve sobre el monte es como un fuego abrasador. Noten ustedes que no dice que es un fuego abrasador, sino que es como un fuego abrasador. En ese sentido, ahí podemos empezar quizás a establecer ciertas correlaciones, ¿no? Cristo es la gloria de Dios, el carácter es la gloria de Dios. El carácter de Dios a los hijos de los hombres, Cristo a los hijos de los hombres o a los hijos de Israel, les parecía como un fuego abrasador, como un fuego que consume. Esto es lo que ellos veían, esto es lo que ellos percibían. Parecía como un fuego consumidor. A sus ojos, a los hijos del pueblo de Israel, el carácter de Dios, Cristo, les era en apariencia como un fuego abrasador, como un fuego consumidor. Habíamos leído en Hebreos que Dios es fuego consumidor, y nos preguntamos ¿cómo es esto? ¿En qué sentido? Aparte de los versículos que leímos recién, ¿en qué sentido Dios es fuego consumidor? Encontramos una primera indicación o explicación de este versículo en Deuteronomio capítulo 4, 26, de donde lo cita. Nos dice así el versículo: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es fuego consumidor. ¿En qué sentido? Dios es fuego consumidor porque Él es un Dios celoso. Dios es fuego consumidor en el sentido de que su amor se inflama, está encendido como un fuego. El amor de Dios es como un fuego prendido, es como un fuego encendido que se inflama en el ser, en la persona de Dios. Y veamos otro versículo en el cual vamos a encontrar estas tres palabras: la palabra fuego, la palabra celo y la palabra amor, que en este contexto significan prácticamente lo mismo, hablando de la persona de Dios. Este versículo se encuentra en el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 8, y lo vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Cantar de los Cantares es un libro que es una alegoría del amor de Dios por su iglesia. En ese sentido, el amado que es descrito en este libro es el Hijo de Dios.
El Hijo de Dios manifiesta y nos revela el amor del Padre. La Sulamita es el pueblo de Dios, y el Hijo de Dios en esta historia busca, anhela, suspira para que las bodas del Cordero se concreten. Busca a su amada para que se pueda producir la unión entre ambos. En ese sentido, este versículo nos dice que el amor del Hijo de Dios por su pueblo es fuerte como la muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que es inapelable, es certero, es un amor tan fuerte, tan grande, que arrostra la muerte, está dispuesto a morir por ese amor. También el versículo nos dice que los celos son duros, duros como el sepulcro. Estas dos frases de que el amor es fuerte y de que el celo es duro como el sepulcro nos están explicando lo mismo. Hay un paralelismo en este versículo. El amor, los celos, es o son fuertes y duros como la muerte, como el sepulcro. Ese es el paralelismo que está establecido, ¿no es cierto? Y en ese sentido, después nos dice, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama es el amor, es el celo. Así el amor, el celo de Dios, el amor, el celo del Hijo de Dios es equiparado con fuerte llama, o es comparado a una llama de fuego. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué es el celo? El celo es la intensidad del amor del Hijo de Dios por su iglesia. Es un amor que está encendido, es un amor inapelable, un amor inalterable, es un amor incansable. En este sentido, el amor está definido en este versículo como celo, o el celo está definido como el amor. Este versículo nos dice que el amor es brasas de fuego. El amor del Hijo de Dios es fuerte llama. Este amor del Hijo de Dios no se puede apagar con aguas. No importa cuántas aguas le echemos, este amor no se puede apagar aun si le tiráramos un río encima. En este sentido, el amor de Dios es una llama o es un fuego eterno. Por eso se dice que es fuerte como la muerte y duro como el sepulcro. Así es como Dios es fuego consumidor, porque Dios es amor, es fuego consumidor. Así Dios es amor. Este versículo entonces nos está describiendo la esencia de Dios, la esencia de su carácter, de su ser y de su forma de ser. Dios es amor y ese amor es fuego consumidor. El celo es el amor de Dios, es la intensidad de su amor. Y nosotros encontramos esta intensidad en el siguiente versículo. En Isaías capítulo 63, versículo 15 nos dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Acá el profeta nos está describiendo el celo del amor de Dios, o el celo como el amor de Dios, y en ese amor hasta las entrañas mismas de Dios se conmueven, vibran por ese sentimiento de amor por su pueblo. Es el corazón de Dios, todas sus entrañas se conmueven por causa del hombre y de lo que éste elige vivir. Y vemos que este amor comenzó a ser parcialmente comprendido y lo vemos en la vida de Jeremías. En Jeremías capítulo 20, a partir del versículo 7 nos dice así, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Jeremías describe lo que el amor de Dios hizo en él. Él fue seducido por el amor de Dios. Ese amor de Dios a él le resultó irresistible. A pesar de que le causaba afrenta y rechazo ante los demás, a pesar de que intentó rechazar o trató de evitar ese rechazo que sufría, él intentó evitar esa cruz, ese amor de Dios a él le resultó irresistible. Y este amor de Dios que él comenzó a percibir y a entender era como un fuego ardiente en su corazón y en sus huesos. Él trató de resistirlo, pero ese amor era más fuerte. ¿Por qué? Porque había conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Al respecto leemos 2 de Reyes capítulo 19 versículo 31 que nos dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven,
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos que es el celo, el amor de Dios, que exista un remanente en Jerusalén. Es el celo o el amor de Dios lo que salva. Es el celo o el amor de Dios lo que permite que haya un remanente. Es el celo y el amor de Dios manifestado y recibido en la vida de aquellos que lo aceptan, lo que trae salvación, lo que salva al hombre. Así vemos que Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque su amor es como fuego, porque su celo es como fuego. Tiene encendido todo su ser por la pasión que tiene por su iglesia. Así, cerrando quizás estos puntos que nos llama la atención, vemos que Dios en la manifestación de su presencia lo hizo envuelto en llama de fuego. Es decir, era un fuego visible, claramente visible a los ojos del pueblo de Israel. También la gloria de Dios, Cristo, le parecía al pueblo de Israel como un fuego abrasador. También recordamos que la gloria de Dios es el carácter de Dios. El carácter de Dios, Cristo, al pueblo de Israel le parecía como un fuego consumidor. Pero vimos recién de que Dios es fuego consumidor porque su amor es como fuego. Tiene encendido todo su ser. En ese sentido vemos como una relación fuente-canal. El amor de Dios, que es una realidad invisible, tiene una manifestación que es visible al pueblo de Israel. Sin embargo, lo que notamos es que el pueblo tiene temor, ¿no?, de este fuego que le es visible. Vemos que este amor, este celo de Dios, que está descrito como un fuego, está encendido. Y lo interesante de todo esto es que este amor, este fuego, es un fuego consumidor. Consume. Este amor está encendido. Y al respecto de Dios y el fuego, me gustaría leer el siguiente versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, a partir del versículo 5 en adelante. Dice así: Y del trono salían relámpagos y tronos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Nosotros vemos que se presenta en este versículo al Espíritu de Dios, a la totalidad del Espíritu de Dios como siendo 7 espíritus delante de Dios. Las Escrituras nos presentan al Espíritu de Dios como siendo lámparas de fuego. Ahora, siempre o teniendo presente el hecho de que Dios es fuego consumidor, de que hay un fuego que es consumidor y abrasador, en el sentido de que consume, leemos al respecto en Salmos capítulo 29, versículo 7, que nos dice: Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. En el 11 continúa: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Vemos que la voz de Dios derrama llamas de fuego. Dios dará poder a su pueblo cuando derrame con su voz llama de fuego. Así se dice que Dios bendice a su pueblo con paz. Así, al recibir la llama de fuego, recibe paz. Y nosotros encontramos el cumplimiento literal de esto en Hechos capítulo 2, en el versículo 3, que dice, ustedes recordarán cuando los discípulos estaban reunidos después de la muerte, de la crucifixión y resurrección de Cristo y ascensión, era el día del Pentecostés, y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así vemos que el Espíritu de Dios es el fuego de Dios. Al recibir el Espíritu de Cristo recibimos el fuego de Dios que consume, que abraza. El fuego de su amor, eso es lo que recibimos. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el amor de Dios. ¿Y qué es recibir el Espíritu de Dios? Recibir el Espíritu de Dios es recibir su gloria, es recibir la gloria de Dios, es recibir la presencia de Cristo, es recibir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Vemos que el fuego del amor de Dios, el fuego del Espíritu de Dios, el fuego de la gloria de Dios, el fuego de la presencia de Cristo, el fuego que viene por la palabra de Dios, nos purifica, nos limpia, nos lava, nos limpia de nuestra maldad. Y aquí empezamos a percibir en qué sentido Dios es un fuego consumidor por su celo, por su amor. Nosotros encontramos confirmación de esto en Hechos capítulo 3, versículo 19, que nos dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el 26 continúa: A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es de la presencia del Señor que nos vienen tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de descanso, tiempos de paz. Allí es cuando son borrados nuestros pecados, por eso que se nos llama que nos arrepintamos y nos convirtamos. La presencia del Hijo de Dios, la presencia de Cristo, es lo que nos convierte de nuestra maldad, es decir, que nos cambia de dirección, nos aparta, nos saca la maldad que hay en nuestro corazón. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El contemplar, el mirar la gloria del Señor nos transforma. Al mirar la gloria de Dios, somos transformados. Vemos entonces que la transformación viene por la contemplación y adoración del Hijo de Dios. La transformación viene por contemplar y conocer el carácter de Dios. La transformación también nos dice que viene de gloria en gloria, de cambio de carácter en cambio de carácter, a medida que comprendemos, conocemos la gloria de Dios, a medida que recibimos la gloria de Dios, a medida que recibimos la presencia de Cristo. Esta transformación, este cambio, ocurre por el Espíritu del Señor. Así es un fuego consumidor. Al respecto me gustaría que consideremos y veamos cómo se nos presenta el ministerio de Cristo. Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, a partir del versículo 11, nos dice así: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento. Sin embargo, él nos dice que Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Como lo leímos recién, Él envía su propio Espíritu para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él envía su propia presencia, Él envía el Espíritu Santo para darnos su vida sin pecado. Cristo nos da de su Espíritu. Pero, ¿qué es lo que vemos en este proceso? Vemos que viene un aventador. Aventador es alguien que arroja el viento, ¿no? El aventador es un tipo de horquilla que sirve para levantar el trigo y la paja. Se la levanta del suelo, se la arroja al cielo, y el viento lleva la paja y el trigo cae. En ese sentido, el aventador es un instrumento de separación entre el trigo y la paja. Son los vientos los que se llevan a la paja. Recordemos lo que hemos visto en temas anteriores de lo que es el viento, ¿no? El viento son las doctrinas falsas, son las pasiones de los hombres, son los ángeles caídos. El trigo se junta en el granero, la paja se la lleva el viento, la paja es quemada con un fuego que nunca se acaba. Entonces, ¿qué es lo que vemos de estos versículos? Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, si nosotros le dejamos. Si nosotros le dejamos, hay trigo. Si nosotros no le dejamos, hay paja. Cristo permite que el viento se lleve la paja. Cristo sujeta al trigo y a la paja a una separación, a una condición que los separa. ¿Qué es la paja o la cizaña? Es lo que no lleva fruto. ¿Qué es el trigo? Es el fruto. Lo que tiene fruto del Espíritu Santo permanece en el granero. Lo que no tiene fruto del Espíritu es quemado. Es quemado con un fuego que no se acaba nunca. Recibir el fuego de Dios, su amor, su presencia, su gloria, su Espíritu, nos purifica, nos limpia de pecado, nos da fruto y nos destina al granero celestial. Rechazar el fuego de Dios, es decir, su amor, presencia, gloria y Espíritu, nos dejará sucios, no nos limpia de pecado, nos deja con el pecado. Así no se manifiesta el fruto del Espíritu, con lo cual no hay destino de granero, sino que hay destino de paja, hay destino de viento y destino de un fuego que nunca se apaga. Habiendo visto esto, me gustaría ver la forma en la cual la palabra fuego es utilizada en otro contexto o en otra instancia, pero relacionado con esto que venimos hablando. Lo leemos en Lucas capítulo 12 a partir del versículo 49. Dice así, Jesús dice esto: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra?
Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo es el fuego que Cristo vino a echar? Recordemos que Cristo bautiza con el fuego y con el Espíritu Santo, que Cristo bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y vimos que el bautismo del Espíritu Santo es el fuego de su amor, de su presencia, de su gloria, que purifica y limpia al alma. Ahora, teniendo este amor de Dios, se puede recibir, vivir y atravesar otro fuego, otro bautismo, que es el fuego de la prueba de la fe. ¿Este fuego en qué consiste? En la disensión, en la separación, en el conflicto. ¿Causado por quién? Causado por los que rechazan la palabra de Dios, causado por los que rechazan a Cristo. La sola presencia de Cristo y sus palabras generan un fuego, una disensión, una separación. La sola presencia de Cristo es fuego que separa. Esto se constituye en un fuego para Cristo y se constituye en un fuego para los seguidores de Cristo. En ese sentido, Cristo no fue purificado porque Él ya era puro. Así todo Él tuvo que tomar, tuvo que ser bautizado con ese bautismo y tuvo que tomar esa copa. Sin embargo, vivió y atravesó el bautismo del fuego del rechazo. Así es como dice Hebreos que Él fue perfeccionado en sus sufrimientos. Perfeccionado no en el sentido de que antes no era perfecto y ahora sí era perfecto, sino perfeccionado en el sentido de que dio fruto para aquello que estaba siempre en Él. Eso que estaba siempre en Él, ese amor eh, aún ante las condiciones más difíciles, ese amor por la humanidad, inclusive por aquellos que lo crucificaban, antes nunca había tenido la oportunidad de manifestarse y ahora ese amor es perfeccionado a los ojos, a la vista de los hombres. Su amor, su paciencia, su misericordia ante la más cruel y ruda oposición. En ese sentido es perfeccionado Cristo. Y esto no nos deja de traer, o esto nos trae a la memoria, la historia de María Magdalena. Fue el conocimiento del perdón de los pecados que hizo que su corazón se derramara, comprara un alabastro, comprara un perfume muy caro y lo derramara a los pies de Cristo. Y es justamente esa acción de gratitud, ese reconocimiento, ese corazón lleno de gozo por el conocimiento del perdón de los pecados por parte de Dios, lo que genera resistencia y oposición por parte justamente de quién? De los discípulos de Cristo. Es Judas, son los discípulos, es Simón, los que se levantan en contra de ese corazón lleno de gratitud y agradecimiento a Dios por el perdón de los pecados. Así es como nosotros vemos que se levanta un fuego. Y ese fuego, esa separación, ese conflicto, se constituye en la prueba de fe del pueblo de Dios. Porque así como le ocurrió a Cristo, así también a sus seguidores. Habiendo recibido la unción del Espíritu, nosotros leemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 que dice: para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nosotros vemos que la prueba de la fe, las tribulaciones, la separación, el rechazo, la confrontación, es equiparado, es comparado a un fuego. Y esa es la prueba de nuestra fe. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 nos dice: por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos oro refinado en fuego. Necesitamos la fe purificada, refinada, perfeccionada en el fuego del rechazo, en el fuego de la aflicción. Eso es justamente lo que rehúye, lo que rechaza la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea quiere y busca la aceptación del mundo, quiere y busca la aceptación de los que lo rodean. Y lo que realmente necesita es justamente esta fe que es purificada, es perfeccionada en el fuego de la aflicción. Así vemos que Cristo nos bautiza en el bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Cristo es el que nos da este bautismo. Y Cristo
al permitir que estas cosas sucedan en la vida, al darnos su espíritu y al permitir que estas cosas sucedan en la vida, nos llama a que todos nos aferremos a Él, nos abracemos a Él y que vivamos la experiencia que Él vivió. Y así, recibiendo su amor, seamos transformados, podamos llevar el fruto que nos destina al granero celestial. Este trabajo, esta obra de Cristo, nosotros la encontramos en Zacarías capítulo 13, versículo 8, que nos dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Ahora se utiliza otra figura, se utiliza metales, el oro y la plata refinados de la escoria que tienen en ellos por medio del fuego. Antes la figura que se utilizaba era trigo o el grano y ahora se utiliza el oro y la plata. Vemos así que Dios nos busca purificar por medio de su Espíritu y por medio de la prueba de nuestra fe. El bautismo de fuego, que es la prueba de la fe, nos purifica, nos limpia de las impurezas de los pecados y hace que podamos recibir la completa y perfecta fe de Jesús. Vean cómo esto está descrito en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Nosotros vemos que hay un ángel del pacto, hay un mensajero del pacto. Recordemos que el pacto es la promesa de Dios, ¿no es cierto?, del perdón de los pecados y del don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para caminar en sus caminos. Y hay un mensajero del pacto, hay un ángel del pacto, hay un mensajero del pacto que nos trae el pacto. ¿Quién es este? Es Cristo. Y nos dice que Él es como fuego purificador. Él es como fuego purificador, Él es como jabón de lavadores. Recuerdan que habíamos visto al principio de este tema de que todo se purifica por medio del agua o del fuego. Y aquí se nos presenta la purificación de Cristo como hecha por medio de agua y de fuego. Él es fuego purificador, Él es jabón de lavadores. El hombre puede ser purificado de su maldad, el pecado del hombre puede ser consumido con el agua de arrepentimiento, con el agua de la palabra de Dios, con el agua del Espíritu de Dios. El hombre puede ser purificado con fuego, con el fuego del amor, con el fuego de la presencia de la gloria, con el fuego del Espíritu de Dios. El hombre puede ser limpiado de su impureza con el bautismo del Espíritu Santo, con el bautismo del fuego. El hombre puede ser purificado con el bautismo de la prueba de su fe. La prueba de la fe es el caminar cristiano. Y ese caminar cristiano nosotros lo podemos encontrar, descubrir en 1 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 11, que nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque es así como por fuego. Acá nosotros vemos que la única salvación posible es en Cristo. Por eso dice que el único fundamento que se puede poner es Jesucristo. Y ahora lo que uno edifica sobre Cristo puede ser piedras preciosas, oro, o puede ser madera, heno, hojarasca. Puede ser algo que resiste el fuego o puede ser algo que no resiste el fuego. Y el versículo nos dice que aunque la obra, es decir, su vivir aquí en esta tierra se pierda, si esta persona permanece en Cristo, aunque su obra se pierda, será salvo. Pero ¿cómo es que será salvo? Será salvo por fuego. ¿Por qué fuego? Por el fuego del amor de Dios, por el fuego de su presencia, de su gloria, de su espíritu, de la prueba de la fe de Jesús por él aceptada. Es decir, la única manera en la cual esta persona será salvo
será salvo por la presencia de Dios en su corazón, porque Él permitió que sea purificado, refinado de sus impurezas, de sus escorias, que su pecado y su maldad haya sido quitada de su corazón. Ahora, lo interesante de esto es que al ser el pueblo de Dios purificado, este mismo pueblo de Dios viene a ser como fuego. Noten ustedes que en Isaías capítulo 10, versículo 17 dice: y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinas. Nosotros sabemos que el Santo de Israel es el Hijo de Dios, y vemos que cuando el pueblo de Dios reciba a su Dios en su corazón y sea purificado, el mismo pueblo de Dios viene a ser como fuego. Israel viene a ser por fuego y Cristo viene a ser por llama. Un fuego y una llama que abraza y consume en un día los cardos y las espinas. Esto también lo vemos en Isaías capítulo 62 a partir del versículo 1 que dice: por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. El amor, el celo de Dios salva a un remanente, y por ese amor, por ese celo, por ese fuego que hay en Dios, se salva a un remanente. Ahora, esa salvación recibida y aceptada viene a ser como un fuego de antorcha. La vida del hombre que murió al yo y vive el bautismo del Espíritu Santo y de fuego viene a ser una vida que es luz para un mundo en oscuridad. En Romanos capítulo 12, versículo 20 nos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Así, las buenas obras, Cristo morando y haciendo las obras en el ser humano, esas obras de bien vienen a ser carbones, vienen a ser ascuas de fuego sobre la cabeza de los impíos. Así también en esa condición el pueblo de Dios viene a ser como fuego, como llama de fuego. Cuando el hombre está en esa condición, con el amor de Dios en su corazón, vivirá en fuego y en el fuego de Dios, y ese fuego no lo consumirá. No solamente eso, sino que lo protege, ese fuego de Dios lo protege de otros fuegos. En 2 de Reyes capítulo 2, versículo 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y caballos de fuego, y no fue consumido. Recordamos a los tres jóvenes hebreos que, teniendo en su corazón el fuego del amor de Dios, no fueron consumidos por el fuego. En Isaías capítulo 43, versículo 1 nos dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué es lo que notamos y vemos en estos versículos? Cuando nosotros hayamos recibido el fuego del amor de Dios que se manifiesta para nuestra salvación, su amor, su gracia, su gloria, su presencia, su espíritu, el Hijo de Dios morando en nosotros, nos purificará de nuestros pecados. Y consiguientemente, el fuego no nos tocará. Podremos pasar por agua, podremos pasar por ríos, podremos pasar por fuegos, y ellos no nos consumirán. Y consecuentemente podremos habitar en las llamas eternas, y el fuego no nos consumirá. En Isaías capítulo 33, a partir del versículo 14, nos describe esto. Dice así: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Vean ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay cierto momento, hay cierta circunstancia en la cual los pecadores se asombran en Sión, los pecadores que están en Sión, en medio del pueblo de Dios. Espanto sobrecoge a los hipócritas.
¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Y acá nos hace la pregunta, ¿quién va a poder morar con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? ¿Por qué? Porque evidentemente los pecadores no podrán, los hipócritas no podrán. ¿Y qué implica esto de morar con el fuego consumidor y habitar con las llamas eternas? Implica ver al Rey en su hermosura. ¿Y cuál es la hermosura de Dios sino su carácter, su amor por cada uno de nosotros? Esto causa espanto, miedo a los hipócritas. Esto causa espanto y miedo a los pecadores. Sin embargo, al pueblo de Dios, al cual se le han sido purificados y borrados todos los pecados, ellos podrán vivir en la presencia de ese Dios de amor. Noten ustedes que nos hace una descripción de quiénes son los que podrán vivir esto. Nos dice que es aquel que camina en justicia y habla lo recto, aquel que aborrece la ganancia de violencias, aquel que sacude sus manos para no recibir cohecho, aquel que tapa sus oídos para no escuchar propuesta sanguinaria, es aquel que cierra sus ojos para no oír, para no ver cosa mala. Este es el que verá a Dios. Este es el que verá al Rey en su hermosura. Este es el que morará con el fuego consumidor. Este es que él morará con las llamas eternas. Es mi anhelo y mi deseo para cada uno de nosotros, para mí también, de que este versículo en sus promesas sea una realidad en nuestras vidas, de que nosotros podamos recibir el fuego del amor de Dios en nuestros corazones, que su presencia, que su espíritu nos limpie de todo pecado, nos purifique, que sea un fuego consumidor, que saque toda la impureza de nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder ser puestos en el granero celestial y vivir ante la presencia de Dios, para vivir en el fuego de su amor y contemplar su rostro, conocerlo a Él como Padre. Ese es mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.